una ley no solamente es que ordena a las personas a actuar de una manera. Esta es una parte de la ley, pero la ley también crea dependencias entre personas. Si yo, por ejemplo, o si una persona puede votar o es el que decide quién va a ser el que lo investiga a él, quién lo fiscaliza, pues bueno, el fiscalizador depende de su propio bienestar de la persona que lo puso ahí. Y si la persona que lo puso en su posición de fiscalizar puede votarlo y debe fiscalizar a quien es su jefe, pues no va a fiscalizar. La matemática es tener eso en cuenta. No es solamente lo que la ley ordena. La ley le ordena al contralor, pongamos, que fiscalice a los políticos. Pero si los políticos pusieron al contralor... Sin más dilación, tengo aquí, estoy bien acompañado, me encuentro con Miguel Herroz, vamos a hablar de un tema muy interesante. Qué gusto, Roberto, estar aquí contigo hoy. ¿Cómo se encuentra? Súper bien, bueno, ahí sufrí la calle 50, un poquito nada más, pero tenía 15 minutos y me tomó 10 minutos dar un tramo ahí de como 200 pies, así que... Panamá. Pero llegamos. Sí, pero este es Panamá. Sí. Panamá siempre es así, uno planea una cosa y le sale otra completamente diferente. Hoy el tema que vamos a hablar de hoy es mucho sobre la Constitución. Así es. Cómo una buena Constitución puede, pues, ayudar a que sea clave en una buena gobernanza. Sí, es un tema bien interesante y en gran parte cuando hablamos de cosas que a todos nos afectan, como que tiene que ver el gobierno, oye, ¿cuántos hospitales que han sido construidos en Panamá? El nuevo oncológico que le dieron el nombre de mi tío, el doctor Ríos Adán, está ya completo y no hay nadie trabajándolo. Está cerrada, las puertas cerradas. Edificios que se han abandonado, pero cuando vemos el agua, la electricidad, el contralor que no ha hecho un buen trabajo, ya todo el mundo sabe los temas. Preocupa. Y todos creo que tenemos el tema de la corrupción entre los principales que nos gustaría ver solucionado, por lo menos mejorado mucho más. Así que es un tema que a todos nos afecta y nos interesa. Ahora, por alguna razón u otra, en Panamá, cuando tocamos el tema, lo vemos de un ángulo, en general, de cómo las personas deciden actuar. Y es muy importante porque cada persona tiene al final del día una decisión. Cuando tienes una oportunidad de actuar bien o mal, pues ahí tienes una decisión y puedes ir hacia el norte o hacia el sur. Pero no es la única fuerza que afecta cómo uno se comporta o cómo la población en general se comporta ante la corrupción. Y en parte ahí está en la bifurcación esa, no puedes ir norte o sur, pero si en el camino nada más puedes ir hacia el norte o nada más te conviene ir hacia el norte, pues lo vas a hacer bien. Entonces es el tema de la corrupción, no verlo solamente como las personas actúan cuando tienen una decisión entre bien y el mal, pero cómo podemos solucionar el problema de las decisiones que tienen que tomar las personas. Mientras más fácil se la hagamos tomar decisiones correctas, pues entonces va a haber menos corrupción. Es una manera diferente de ver el problema. En pocas palabras, eliminar la tentación, eliminar los conflictos de intereses. Y cómo uno puede organizar el gobierno para que haya muchos menos conflictos de intereses y tentación al final. Y es una tecnología que en otros países está muy avanzada y no se toca en Panamá. Y usted tocó un tema que es... Aquí en Panamá no tenemos problema de agua, no tenemos problema de luz, no tenemos problema de internet inclusive, porque sí vamos un poquito retrasados en las señales y la 5G, la 6G, porque nosotros apenas vamos entrando a las 5 y ya por otros países ya van con números más adelante. Pero el problema principal que siempre ha habido aquí es eso, la corrupción, que es el tendón de Aquiles de un país. Y afecta a todo. Al final, o sea, el tiempo que perdemos nada más en la calle, que no estamos con nuestra familia o estudiando, teniendo de tantas otras cosas que realmente dañan nuestra calidad de vida. Y hay que tener esa perspectiva de que, bueno, si estamos viviendo, somos nada más nosotros enfocados en lo que una persona está haciendo, pues es en general que uno se pone a ver, bueno, la persona está actuando corrupta, así que debe ser corrupta. Pero el humano en Panamá no es diferente al humano en ningún otro lugar en el mundo. Así que siempre dicen, bueno, si los suecos los trayéramos a Panamá, todos actuaran perfectamente bien. Pues te puedo decir que allá no son ángeles tampoco. Pero sí cambian diferentes cosas. Hay una universidad de Alemania hicieron una prueba. Entonces la idea era poner a diferentes personas a ver una película que se llama Café y Cigarrillos, sobre gente fumando, toda la película.
Entonces le pagaban $50 si tenían un cigarrillo en la mano, no, en la boca y no lo prendían durante toda la película. Si ponían el cigarrillo en las manos nada más, no en su boca, le pagaban $40. Si lo ponían en la mesa al frente de ellos, le pagaban 30, y si lo ponían en un cuarto separado, le pagaban 20. Entonces, aquellas personas que creían que estaba solamente en sí, en la fortaleza adentro, bueno, yo quiero hacerlo bien, yo lo voy a hacer bien, lo ponían en la boca para que le dieran más dinero. Todos fracasaron, todos. Cuando lo ponían en sus dedos, casi todos. En la mesa, bastantes. Y los que ponían el cigarrillo en otro cuarto, bien poquitos. Es en la situación que ellos mismos se ponían. Si tenían la tentación en la boca, no podían aguantarse. Y así mismo podemos hacer con el gobierno. Entonces vemos qué es la corrupción. En general creemos que es una decisión entre actuar bien o actuar mal. Pero hay otra forma de ver la corrupción. Cómo uno organiza las ideas en su mente afecta bastante cómo uno ve el problema. La corrupción realmente es cuando una persona tiene un interés contrario al interés común. Eso quiere decir que el problema no es que la persona tenga un interés propio. Todas las personas tenemos interés propio. El problema es cuando el interés propio es contrario al interés común. Ahora, una forma de solucionarlo es que las personas ignoren su interés propio y nada más hagan el interés común. Esa es la idea del comunismo en lo económico. Pero bueno, queremos que sean las personas buenos comunistas en lo político aquí. Así como no funciona en lo económico, desgraciadamente vemos que tampoco funciona el olvidarse del interés propio en lo político. Los países donde han solucionado el problema no tratan que las personas ignoren su interés propio. Hacen idéntico como hacen con el mercado libre. Alinean el interés personal con el público. Un panadero, un cervecero, ¿por qué quiere hacer una buena cerveza? ¿Por qué quiere hacer buenas galletas? Para poder vender más. No es solamente porque quiere hacer el bien común, no, porque le conviene a él hacer un buen producto. Y bueno, esa misma matemática, cómo hacer que le convenga a una persona hacerlo bien, es el tema que estamos por hablar. Que es muy interesante. Yo siempre hablé de que no, la Constitución hay que arreglarla y hay que renovarla, que es verdad, porque tenemos una Constitución que lastimosamente está desde la dictadura, que para algunos panameños parece que eso nunca ha existido, pero les recuerdo que sí hubo una dictadura en Panamá y tenemos esa Constitución desde esa época. Pero siempre he visto de que hay muchos enfoques que se le quieren dar, pero cuando estábamos viendo el tema que vamos a tratar y leí y las matemáticas detrás de esto, y como que cómo puede aplicarse las matemáticas a mejorar la Constitución. Bueno, ahí vamos. Esto, bien interesante la pregunta, me gusta. Cuando uno ve lo que es una ley no solamente es que ordena a las personas a actuar de una manera. Esta es una parte de la ley, pero la ley también crea dependencias entre personas. Si yo, por ejemplo, o si una persona puede votar o es el que decide quién va a ser el que lo investiga a él, quién lo fiscaliza, pues bueno, el fiscalizador depende de su propio bienestar de la persona que lo puso ahí. Y si la persona que lo puso en su posición de fiscalizar puede votarlo y debe fiscalizar a quien es su jefe, pues no va a fiscalizar. La matemática es tener eso en cuenta. No es solamente lo que la ley ordena. La ley le ordena al contralor, pongamos, que fiscalice a los políticos. Pero si los políticos pusieron al contralor y le pueden quitar el dinero para su oficina y todo lo demás, o sea, ya el contralor, su interés es reflejar el interés de quien tiene poder sobre su bienestar. ¿Me explico? ¿Tiene sentido? Me sorprende esa estructura que tenemos, porque si el contralor está para controlar al político, pero es el político que impone al contralor. ¿Y a dónde vamos? ¿Cómo continúa? Es un círculo vicioso que se repite. Esa es la matemática que estamos hablando. Tenemos que pensar no solamente de lo que la ley ordena. La ley le ordena al contralor que actúe bien, pero la ley a la misma vez le da poder al que el contralor tiene que estar vigilando sobre el contralor, más la matemática. Si lo ves desde ese punto de vista, nuestras estructuras, nuestra constitución es fatal. Es muy bonita cuando tú lees la parte de cómo las personas deben actuar. Las constituciones que funcionan nunca dicen cómo nadie tiene que actuar. Yo agarro la Constitución de Texas y no hay un lugar donde dice cómo las personas tienen que actuar. Solamente se enfocan en quién tiene control sobre quién y asegurarse que, por ejemplo, la nueva
ministra de Educación ha dicho que no va a dar los exámenes para ver qué tan bien le va a los estudiantes, estos exámenes internacionales, para ver qué tan bien están. Pero obviamente a ella no le conviene poner esos exámenes porque van a ver al final de 5 años qué tan mal lo ha hecho. ¿Cómo le damos a ella el poder de ser la que decide si uno puede vigilar lo que ella ha hecho bien o mal? No tiene sentido. Y es interesante, en las constituciones estatales de Estados Unidos tienen esas partes y se lo dan a un grupo completamente diferente que sí le interesa que se sepa qué bien o qué tan mal le van a los estudiantes. No a la misma persona que está encargada del ministerio, porque esa, si lo ha hecho mal, no va a querer que nadie sepa. Y no va a poner los exámenes internacionales estos. Es que el comportamiento humano da de que cuando uno hace algo mal, independientemente de quién sea y cómo sea, nunca va a querer que se sepa qué hizo mal. Entonces, la forma en que se está planteando ahorita mismo la Constitución es como que, ok, tú tienes el control, pero tienes un ente que te va a vigilar. Pero eso sí, tú decides si el ente te va a vigilar. Prácticamente, sí. Así que nunca va a funcionar bien. Y quieren que nos enfoquemos en la ética nada más. Y ignoremos esa parte. Y bien que saben lo que están haciendo. Pero bueno, si todos nosotros nos enfocamos en qué es lo que la ley dice, cómo se debe comportar el contralor, y después nuestra culpa por no haber puesto un buen político. Desgraciadamente, todos, como lo acabas de decir, todos estamos pensando en nuestro propio bienestar. Y nosotros creemos que no vamos a caer en los mismos huecos que han caído todos los demás antes de nosotros. Pero si vemos que una tras otra persona cae en la misma zancadilla, pues nosotros no somos tan diferentes a ellos. Habrá uno que otro que, bueno, ve que le metieron la pata y se la salta, pero la gran mayoría cae. Y esa es una parte que me gusta del cristianismo. El cristianismo no es solamente que uno haga el bien. Parte del cristianismo, y una de las partes más importantes, es no hacer a los otros caer en la tentación. ¿Qué quiere decir eso? Si tú ves que algo va a tentar a alguien a caer en el mal, es tu responsabilidad eliminar esa tentación o aminorarla a un punto que esa persona ya la pueda resistir. Si yo tengo un amigo que tiene problemas con el alcohol, yo no voy a comenzar a ofrecerle alcohol a una fiesta, no sé qué, para tentarlo. Yo tengo cuidado, es mi responsabilidad. Nosotros también tenemos una responsabilidad de estructurar el gobierno de una manera que las personas no sean tentadas de la manera que están siendo tentadas hoy en Panamá. Es que para poder cambiar también la Constitución se debe de hacer una educación, una buena educación, porque aquí se ha visto que cada vez que se intenta cambiar la Constitución, y me sorprende que pase porque ya en lo que llevo de vida, que tengo 22 años para los que no saben, he visto que cada vez que se habla de ese tema siempre hay cierres en calles. Y entonces dicen, no queremos un cambio en la Constitución, cierran la calle, pero entonces cuando dicen, bueno, no lo vamos a cambiar, a los meses están que es que necesitamos un cambio en la Constitución. Y sabes que yo estoy de los dos lados de esa discusión, porque cuando he visto lo que van a cambiar, le están haciendo peor. Al final puede sonar más bonito. Tú lees la Constitución de Cuba, suena bella. La Constitución de Venezuela la leí hace 3 semanas. Es hermosa, la prosa, como todo va a ser perfecto. Suena bellísima, pero cuando lo ves con ojos de los conflictos de intereses que está creando, crea una jerarquía dictatorial. Así que bueno, el Contralor y ahora digamos las elecciones, el Tribunal Electoral tiene que hacer todo perfecto y será el pueblo el que dicta, pero al final no. El Tribunal Electoral allá y todos los jueces allá dependen de los políticos. Y muchos de ellos directamente del Ejecutivo, ni presidente, eso ya es del dictador. Así que hay que tener el ojo abierto. Y hasta ahora, siempre que han hecho propuestas, no ha sido para mejorar lo que yo estoy hablando. Es para empeorarlo. Así que sí, queremos un cambio, pero el cambio correcto. Y como tú has dicho, falta mucho por educar para que las personas sepan qué es lo que necesitan pedir y qué es lo que tienen que escribir las personas que están encargadas de escribirlo. Y una vez que el pueblo sepa, entonces se va a ver reflejado en los encargados de hacer la tarea. Pero hasta que nosotros no estemos pidiendo lo correcto, definitivamente ellos se van a salir con la suya. Es que es que esta parte siempre se aplica a algo que me ha enseñado mi papá. Dice, tú puedes pedir todo lo que tú quieras. Lo que cambia lo que vas a pedir es cómo tú lo estás pidiendo. Que es la filosofía que nosotros manejamos porque es muy fácil salir y pedir cualquier cosa. Pero tú lo pides, pero no sabes cómo va a llegar porque no sabes si lo estás pidiendo bien. Así es. La educación viene en que primero hay que enseñar a la ciudadanía qué es lo que le conviene, cómo lo tiene que pedir para que cuando
vengan los cambios se haga en base a lo que se requiere. Porque como usted menciona, es muy raro que nuestra ecuación de manejo de poder, el ente que tenga que vigilar a los que nos gobiernan, sea mandado por el que lo está gobernando. Así es. Cuando tiene que ser es por poderes separados. Vamos a suponer, si el presidente pone a alguien que vigile, el presidente se encarga de que todos los pagos y el control de lo que él tenga lo maneje alguien que esté muy separado del poder. Me encantó la palabra que acabas de usar, separado. En Panamá hablan de la división de poder, así que el juez es una persona diferente al ejecutivo. Han dividido el poder, pero no lo han separado. Si ves que el juez, su dinero, su cargo, para mejorar su carrera, ir a un mejor cargo, depende del ejecutivo, entonces una persona, han dividido el poder, pero no lo han separado. Ese juez todavía responde a los intereses del ejecutivo, entonces estamos mal. Y bueno, ese es un punto clave, y usaste la palabra correcta, que muchas personas, incluso personas conocedoras, se equivocan y dicen, sí, dividir el poder. Bueno, el poder está muy dividido en Panamá, pero no está separado. Son dos conceptos diferentes y hay que tener eso en mente. Cuando una persona te hable de división de poder, o la palabra que use, ¿realmente qué está diciendo? ¿Está hablando solamente de dividir el poder o realmente de separarlo? Para que ese juez no tenga nada que ver con el presidente o con algún otro político. En México, por ejemplo, ahora mismo, acaban de hacer un cambio a la Constitución para elegir a los jueces. En muchos estados de Estados Unidos se eligen a los jueces y funciona relativamente bien. Hay otros sistemas mejores, pero funciona relativamente bien. Pero todo está en los detalles. En México, tú para poder correr para ser elegido juez, tienes que tener el permiso de los políticos. Entonces, ¿a dónde vamos? En los Estados Unidos, si eres abogado, tienes cierta edad, ya puedes tú, por tu propio, ir y correr para ser juez. En tu condado, que sería como en la, ¿cómo es que se dice? En Panamá sería en la provincia, si es más alto, o el... ¿Cómo es que se dice? Se me fue el santo al cielo. Ese pasa. Sí, sí. Que eso, para lo que no entiende qué es la diferencia entre dividido y separado, es como lo que vemos aquí en los edificios. Esos condominios de ahí están divididos por familia. Pero ¿qué es lo que los separa? No son la cantidad de puertas que hay en el piso. Son los pisos quienes los separan, que son uno independientemente del otro. Que es así como se usa también lo que es la matemática. Porque si tú divides algo, sigue siendo la parte de algo. Pero para que sean independientes tienes que separarlos. Y esa tecnología está bien avanzada. Hay en general 3 puntos que usan para que un ente dependa de otro. Uno es poder sobre el cargo de la persona. Si tu labor, si tu trabajo del día al día depende de mí, si yo puedo decidir si vas a tener trabajo mañana, pues vas a depender bien fuerte de mí. Otra es todo lo que tiene que ver con el dinero. Digamos, en esta empresa tenemos, alguien paga la electricidad, las computadoras, alguien tiene que controlar todo este dinero y no soy yo ni eres tú. Si nos los quitan, pues quedamos en nada. Podemos tener empleo, pero no podemos hacer nuestro trabajo. Así que si es otra persona, dependemos de esa segunda persona. Y la tercera, que es muy importante, es quién controla las rentas. Las rentas son beneficios. Digamos, si yo puedo poner al familiar del juez en un buen puesto, si toda la familia yo lo he contratado, le he dado puestos que en Panamá hacen mucho eso, que lo ponen en embajadas y cosas así. Bueno, o sea, tienen un trabajo que le están pagando 7,000 a mi hija. Bueno, al final yo mismo voy a terminar, sin que me lo pida necesariamente, reflejando los intereses de esa persona que me está haciendo ese favor. Así que al final son 3 aspectos que cuando uno está diseñando un sistema, uno tiene que ver quién está controlando eso, quién tiene control, o eliminarlo del todo para que esa persona al final realmente sea independiente. Y son muchos conceptos que hay que tener en mente. Independiente, ¿esa es una decisión personal o es una situación en la que pones a la persona? Es una situación. Si tu bienestar y el de tu familia depende de otro, ya no eres independiente. Así que cuando hablan de independencia en Panamá dicen, él es independiente. Pero ¿cómo que él es independiente? Es la situación en la que ha sido puesta. Y dicen que la persona es independiente, pero lo ponen en una situación en la que no es independiente, realmente no es independiente. Es
que hay que aprender a separarlos, pero que trabajen de forma conjunta. Sí, exactamente. Pero ese ya es otro tema. ¿Cómo tú haces que... ese es bien, bien interesante lo que acabas de decir. Entre autoridad y poder. Una cosa es tener autoridad, la otra cosa es tener poder. Digamos, en los Estados Unidos, el ejecutivo de los estados tiene muy poco poder, pero tiene mucha autoridad. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que él realmente pone a menos de un 1% de las personas que trabajan en el ejecutivo. Muchas veces mucho menos, bien poquita gente, pero tiene peso político. Si él le pone importancia a un tema, todo el mundo comienza a actuar basado en lo que él ha dicho, pero es por autoridad. La gente lo sigue libremente porque quieren resolver ese problema, pero no es por fuerza. Haz esto o vas a ver las consecuencias. Son dos cosas totalmente diferentes. Digo, de la autoridad viene un tipo de poder, pero no es el mismo poder que estamos hablando entre personas. Bueno, estamos siguiendo porque queremos vernos bien, queremos hacer un buen trabajo. Es autoridad, no es poder. Así que son temas que se van profundizando. Y es bien difícil separarlos todos cuando uno está hablando de un tema en general, pero son temas muy importantes, tener todo esto en mente. Es que al final, cualquier gobierno, independientemente sea el presidente de ahora, el presidente que hemos tenido, uno puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si no cambiamos la estructura, que es la Constitución, que es lo que abarca todo lo que rige la ley, no solamente del presidente, sino de todos los órganos del Estado, si no se cambia o no se renueva para que funcione de una manera óptima, de nada va a servir, solo van a quedar en buenas intenciones. Porque uno dice, sí, uno se queja mucho del gobierno anterior, y eso lo he oído bastante. Sí, que el gobierno no se hizo nada, que no sé qué. Sí, pero el presidente quiso hacer algo. La cuestión es que con la constitución que nosotros tenemos, hubieron personas que se aprovecharon de los huecos legales que habían para hacer lo que le dieron las ganas. ¿Quién dice que eso no se puede repetir? Posiblemente. ¿Cómo se corta eso de raíz? Así es cambiando la estructura de la cual se está gobernando. Digamos, el clientelismo, tan hablado clientelismo en Panamá, definido como adentro del gobierno, cuando los políticos tienen control sobre las plazas del gobierno. Así que yo te reparto plazas a los que me han apoyado o los que me van a apoyar en un futuro o los que me están apoyando ahora mismo, sea en la asamblea, le doy a familiares, pero le están repartiendo los puestos basados en intercambios políticos. Eso es el clientelismo. También parte del clientelismo es regalar estufas, pero eso no es el clientelismo que estamos hablando ahora mismo. Estamos hablando del clientelismo de cómo se reparte, de nuevo, los bienes del Estado. En Panamá, como los políticos tienen tanto control directo, tienen poder sobre todos estos recursos del Estado, para que tú tengas un chance de que te toque una tajadita de ese recurso, tienes que apoyar al político que está dispuesto a usar ese poder que ya va a tener para dárselo a la gente que le apoyó. Esa es la matemática en Panamá. Eso es el clientelismo. En Panamá han tenido ese problema en otros lugares. En los Estados Unidos tuvieron ese problema hace 120 años. ¿Cómo lo solucionaron? No fue educando a la gente sobre ética. Es un sistema de mérito, pero contratar por mérito. Pero de nuevo, contratar por mérito no quiere decir que el político por bueno va a contratar por mérito, porque el mérito que él va a usar es mis amistades. Así que eso no es el mérito que queremos que use. No le puedes dar ese poder libre a un político porque su interés es favorecer a aquellos que lo apoyaron. Y si el político tiene ese poder de nuevo, entonces lo que la gente que apoya va a apoyar para que le den beneficios directos. ¿Cómo lo hacen en los Estados Unidos? Hacen una junta completamente separada de lo político, que es la que corre los exámenes. Completamente separada. Y de esos exámenes sacan 3 nombres para cada puesto y entonces un político tiene que escoger de esos 3 nombres. Pero ya no es por amistad, es por los 3 que sacaron la mejor nota. Así que para que tú tengas una posibilidad de entrar al gobierno, mejor estudia, sabes sobre lo que estás aplicando, sé experto y entonces llegas y cambia la matemática completamente. Ya los políticos no están siendo acosados para dar puestos porque no los pueden dar. Comienzan a desmoronar la parte del clientelismo adentro del gobierno.
Sé que nos estamos quedando sin tiempo, espero que haya tenido sentido lo que acabo de decir. No, quedó clarísimo, que es muy interesante esta conversación, que da para más, así que posiblemente volvamos a tocar esto el próximo miércoles, que siempre se me olvida qué día estamos hoy, es que estoy viendo la calle y me preocupo de cómo voy a regresar a mi casa. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos en esta media hora final. La verdad que para mí fue un gusto compartir contigo sobre un tema muy interesante. Ya sacamos nuestras propias conclusiones. Recuerden que pueden volver a ver este segmento en nuestro canal de YouTube de Radio Ancon. Por ahí se debe estar subiendo. Ahí está Diego escuchándonos y también debe estar escribiéndome que ya debo que entregar el programa. Siendo las 4:57 de la tarde, hemos llegado al final de la programación. Lo dejamos en manos de nuestros compañeros de Cinco Mentes y a las 6 de la tarde va a estar Camilo Coronado con Ancon Magazine. Y será hasta mañana.